En medio de la gran ciudad, una niña pobre y sola se aferra a su hermanito como si fuera su última esperanza. «Señor, ayuda a mi hermanito», susurró al hombre que pasaba con pasos apresurados y ojos cansados. Él, que creía haber perdido la capacidad de amar, encuentra en ese gesto la respuesta a una oración olvidada. En la debilidad de esa niña, encuentra su fuerza, y en el bebé hambriento una nueva razón para vivir. Si te late una buena historia, suscríbete al canal y cuéntanos de dónde eres. Vamos con todo. En las frías calles de Split, donde el viento del Adriático golpeaba con fuerza contra los antiguos muros de piedra del palacio de Diocleciano, Iva Kovačić, una niña de apenas 10 años, se acurrucaba en un rincón protegido del viento, sosteniendo con firmeza a su hermana bebé, Mila. El llanto de la pequeña resonaba entre las paredes milenarias, mezclándose con el sonido de las olas que rompían contra el muelle cercano. «Shh, Mila, todo estará bien», susurraba Iva, ajustando la manta desgastada alrededor del cuerpo diminuto de su hermana. «¿Quieres que te cuente una historia? Había una vez una princesa que vivía en un castillo muy parecido a este», comenzó, señalando las imponentes estructuras del antiguo palacio romano que dominaba el centro histórico de Split. Los ojos de Iva, de un azul profundo como el mar Adriático, escudriñaban la plaza en busca de ayuda. Su madre, Vesna, llevaba 3 días en el hospital municipal con una neumonía severa, y la niña había prometido cuidar de Mila a toda costa. El temor de que los servicios sociales las separara la había llevado a esta situación desesperada, vagando por las calles de la ciudad, intentando mantenerse alejada de miradas inquisitivas. La noche invernal de Split era particularmente cruel. A pesar de que la ciudad costera no sufría los inviernos extremos del interior de Croacia, el viento Bora que soplaba desde las montañas Dináricos traía consigo un frío cortante que atravesaba la delgada chaqueta de Iva como si fuera papel. Y entonces la princesa encontró un tesoro mágico que podía curar cualquier enfermedad, continuaba Iva, intentando distraer a su hermana del hambre y el frío. Sus propios labios temblaban mientras hablaba, pero no dejaba que su voz lo demostrara. Para Mila siempre tenía una sonrisa y una historia. Las calles empedradas que normalmente bullían de turistas estaban ahora casi desiertas. Solo algunos locales se apresuraban hacia sus hogares con las cabezas agachadas contra el viento. Nadie parecía notar a las 2 niñas acurrucadas en la esquina de la plaza junto a una de las antiguas columnas romanas. Iva sabía que no podían pasar otra noche así. El poco dinero que había logrado reunir se había agotado en comprar leche para Mila, y su estómago rugía de hambre. Aún así, la determinación brillaba en sus ojos. «Mamá se pondrá bien», se repetía como un mantra, «y volveremos a estar juntas». Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, de porte distinguido, bajaba de un Mercedes negro en el extremo de la plaza. A diferencia de los otros transeúntes, no parecía apurado. Se detuvo un momento para contemplar el mar, y la luz de una farola iluminó su rostro, revelando facciones amables y una barba entrecana perfectamente recortada. Iva dudó. Su madre siempre le había advertido sobre no hablar con extraños, pero algo en la mirada de aquel hombre le transmitía confianza. Con Mila firmemente sujeta contra su pecho, se puso de pie y caminó lentamente hacia él. «Disculpe, señor», dijo en croata, con voz temblorosa por el frío y el nerviosismo. «¿Podría ayudarnos? Mi hermana tiene hambre y yo no sé qué hacer». El hombre se giró sorprendido. Sus ojos grises se abrieron con asombro al ver a las 2 niñas, especialmente cuando notó el estado precario en que se encontraban. «Dios mío, pequeña, ¿qué hacen ustedes 2 solas aquí, con este frío?», preguntó, quitándose inmediatamente su abrigo para cubrir a las niñas. «Me llamo Darko Petrović», se presentó con una voz tranquilizadora. «Soy pediatra en el hospital de Split. ¿Dónde están tus padres?» Iva tragó saliva, debatiéndose entre decir la verdad o inventar una historia. Algo en los ojos del doctor Petrović la hizo optar por la honestidad. «Mi madre está en el hospital», respondió finalmente. «Tiene neumonía,
Me hizo prometer que cuidaría de Mila y que no dejaría que nos separaran. Darko asintió comprensivamente. ¿Y tu padre? Desapareció cuando yo era pequeña, respondió Iva. Mamá nunca habla de él. El médico se agachó para ponerse a la altura de Iva. ¿Cómo te llamas, valiente? Iva Kovačić. Y ella es mi hermana Mila. Iva, estás haciendo un trabajo increíble cuidando de tu hermana, pero ahora déjame ayudarte a ti también, dijo con una sonrisa cálida. ¿Te gustaría venir a mi casa? Mi esposa Helena es enfermera y sabrá cómo cuidar de la pequeña Mila. Les daremos comida caliente y un lugar donde descansar. Mañana podemos ir juntos a ver a tu madre al hospital. La desconfianza cruzó el rostro de Iva. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Darko sonrió ante la prudencia de la niña. Sacó su identificación del hospital y se la mostró. Mira, este soy yo. Doctor Darko Petrovich, jefe de pediatría. Puedes llamar al hospital si quieres verificarlo. Iva miró la identificación y luego al hombre. El llanto de Mila se intensificó, como si también ella opinara sobre la decisión. No tenemos a nadie más, admitió finalmente Iva con una madurez impropia de su edad. Y Mila necesita leche y pañales. Entonces está decidido, dijo Darko, poniéndose de pie y guiándolas hacia su coche. Mi casa no está lejos, en Marjan Hill. Desde allí se puede ver toda la bahía de Split. Mientras subían al vehículo, Iva notó que el doctor miraba con curiosidad un pequeño medallón de plata que colgaba del cuello de Mila. Era la única joya que su madre les había dejado, insistiendo en que Mila debía llevarlo siempre puesto. Un bonito medallón, comentó Darko casualmente. Parece antiguo. Era de nuestra madre, respondió Iva protectora. Nos dijo que lo mantuviéramos seguro, pero nunca explicó por qué. Un brillo de reconocimiento pareció iluminar los ojos de Darko por un instante, pero rápidamente volvió a su expresión amable. Bien, pues lo mantendremos seguro, afirmó, mientras arrancaba el coche. El vehículo ascendió por las curvas de la colina de Marjan, alejándose del centro histórico. A través de la ventanilla, Iva contemplaba las luces de Split reflejadas en el mar Adriático, preguntándose si había tomado la decisión correcta. La respiración de Mila se había calmado y ahora dormía plácidamente en sus brazos, agotada, por el llanto y el frío. ¿A qué hospital llevaron a tu madre? Y preguntó Darko mientras conducía. Al hospital municipal, respondió Iva, pero no me dejaron quedarme con ella. Una enfermera me dijo que volviera a casa, pero yo no quería que supieran que estábamos solas. Darko asintió pensativamente. Conozco a muchos médicos allí. Mañana averiguaremos cómo está tu madre y le haremos saber que ustedes están a salvo. El coche finalmente se detuvo frente a una elegante villa con vistas al mar. Las luces cálidas que se filtraban por las ventanas prometían el refugio que tanto necesitaban. Hemos llegado, anunció Darko con una sonrisa alentadora. Helena estará encantada de conocerlas. Mientras Iva descendía del vehículo con Mila en brazos, no podía imaginar que este encuentro fortuito no era tan casual como parecía, ni que el medallón que Mila llevaba al cuello contenía un secreto que cambiaría para siempre el destino de su familia. La puerta de la villa se abrió antes de que Darko pudiera alcanzar el pomo, revelando a una mujer de mediana edad con un rostro tan acogedor como la luz que emanaba del interior. Su cabello castaño, recogido en un moño despeinado, enmarcaba unos ojos verdes que se abrieron con sorpresa al ver a las dos niñas junto a su esposo. Darko, ¿qué? Comenzó Helena Petrovich, pero su instinto de enfermera se impuso de inmediato al ver el estado de las pequeñas. Entren rápido, hace demasiado frío aquí fuera. El interior de la casa era tan acogedor como Iva había imaginado. Una chimenea de piedra dominaba el salón principal, proyectando sombras danzantes sobre los muebles de madera. Las paredes estaban cubiertas de libros y fotografías familiares, y un suave aroma a sopa casera impregnaba el ambiente. Helena, ellas son Iva y Mila Kovačić, explicó Darko,
mientras ayudaba a Iva a quitarse el abrigo mojado. Las encontré en la plaza cerca del palacio. Su madre está en el hospital con neumonía. Los ojos de Helena se suavizaron con compasión. Sin decir palabra, tomó a la pequeña Mila de los brazos de Iva con la destreza de quien ha sostenido a cientos de bebés. Esta preciosidad necesita un cambio de pañal y algo de leche tibia, dijo, examinando a la bebé con ojo clínico. Y tú, valiente, necesitas una sopa caliente y ropa seca. Sígueme. Mientras Helena se ocupaba de las necesidades inmediatas de las niñas, Darko realizó varias llamadas telefónicas en voz baja desde su estudio. Iva, ya con ropa seca que Helena había sacado de un viejo baúl, devoraba un cuenco de sopa de pescado junto a la chimenea, sin apartar los ojos de Mila, quien ahora dormía plácidamente en un improvisado Moisés. «Tu hermana estará bien», le aseguró Helena sentándose junto a ella. «Tiene un poco de irritación por el pañal, pero nada grave. Es una bebé fuerte y sana». Iva asintió, pero la preocupación no abandonaba su rostro. «¿Cree que mi madre se pondrá bien?» Helena intercambió una mirada con Darko, que acababa de regresar al salón. «He hablado con un colega del hospital municipal», anunció él, sentándose frente a Iva. «Tu madre está respondiendo bien al tratamiento. La neumonía es grave, pero están haciendo todo lo posible. Mañana iremos a verla». Un pequeño suspiro de alivio escapó de los labios de Iva. «Gracias, doctor Petrovich. Llámame Darko, por favor», sonrió él. «Y ahora, ¿por qué no me cuentas un poco más sobre ustedes? ¿Dónde vivían antes?» Iva revolvió la sopa, con la cuchara considerando cuánto debía revelar. «Vivíamos en un pequeño apartamento cerca del mercado. Mamá trabajaba como guía turística en temporada alta y en invierno limpiaba casas. Teníamos lo suficiente hasta que ella enfermó». «¿Y no tienen otros familiares que puedan ayudarlas?», preguntó Helena con suavidad. Iva negó con la cabeza. «Mamá siempre decía que éramos solo nosotras tres contra el mundo. Nunca conocí a mis abuelos y mi padre». Su voz se apagó. «Mamá dice que desapareció cuando yo era muy pequeña. Creo que fue cuando vivíamos en Zagreb, pero nos mudamos a Split poco después». Darko y Helena intercambiaron otra mirada significativa, que no pasó desapercibida para Iva, a pesar de su corta edad. «¿Conocían a mi padre?», preguntó directamente, con una perspicacia que sorprendió a la pareja. Darko carraspeó incómodo. «No, no lo conocimos personalmente, pero el apellido Kovačić es conocido en ciertos círculos, especialmente en el ámbito científico». Los ojos de Iva se abrieron con sorpresa. «¿Mi padre era científico?». «Tomislav Kovačić era más que un científico», respondió Helena, ignorando la mirada de advertencia de su esposo. «Era un brillante arqueólogo y también médico. Su trabajo sobre antiguas prácticas medicinales era revolucionario». «Helena», advirtió Darko suavemente. «Tiene derecho a saber, Darko», respondió ella con firmeza. Luego, volviéndose hacia Iva, «Tu padre desapareció mientras investigaba en Egipto, hace casi 7 años. Su trabajo estaba financiado por la Fundación Ivanović, una de las organizaciones científicas más importantes de Croacia». Iva sentía que el mundo giraba a su alrededor. Toda su vida había imaginado a su padre como una figura borrosa, casi amítica. Ahora de repente tenía un nombre, una profesión, una historia. «Pero, ¿por qué mamá nunca me habló de esto?», murmuró más para sí misma que para los Petrovich. «Las personas a veces ocultan la verdad para proteger a quienes aman», respondió Darko, acercándose para sentarse junto a ella. «Vesna, tu madre, probablemente tenía sus razones». Un pensamiento repentino cruzó la mente de Iva. ¿El medallón de Mila tiene algo que ver con todo esto? La tensión en la sala se hizo palpable. Darko se levantó y caminó hacia el Moisés donde dormía Mila, observando el pequeño medallón de plata que adornaba su cuello. «Es posible», admitió finalmente. «Este medallón tiene un diseño muy particular. Parece egipcio, pero con símbolos que no son habituales». «Nunca he podido abrirlo», confesó Iva. «Mamá dijo que tenía un mecanismo especial, pero nunca me enseñó cómo funcionaba».
Darko examinó el medallón con cuidado sin quitárselo a la bebé. Hay una leyenda en el reverso, en un idioma antiguo. Parece copto, pero mezclado con algo más. Fascinante. Darko es aficionado a la arqueología, explicó Helena con una sonrisa cariñosa. Ha colaborado en varias excavaciones a lo largo de la costa dálmata. Y conocí a tu padre en una de ellas, añadió Darko, volviendo a su asiento. Fue hace muchos años, en las ruinas romanas de Salona, justo aquí cerca de Split. Era un hombre brillante, con ideas que estaban muy adelantadas a su tiempo. Iva absorbía cada palabra como una esponja, intentando construir la imagen de un padre que nunca había conocido realmente. ¿Qué tipo de ideas? Darko pareció dudar antes de responder. Tomislav creía que las antiguas civilizaciones poseían conocimientos médicos que se han perdido con el tiempo. No me refiero a remedios herbales simples, sino a tecnologías y tratamientos avanzados que podrían revolucionar la medicina moderna. ¿Y los encontró?, preguntó Iva, cada vez más intrigada. Eso es lo que intentaba descubrir en Egipto, respondió Darko. Pero entonces ocurrió su desaparición, y el proyecto quedó abandonado. O al menos eso es lo que se dijo oficialmente. Helena, que había estado observando a Mila, intervino. Creo que ya es suficiente historia por hoy. Esta pequeña está profundamente dormida, y tú también necesitas descansar, Iva. Mañana será un día importante. Aunque Iva tenía 1000 preguntas más, el cansancio acumulado de días sin dormir adecuadamente comenzaba a pasarle factura. Sus párpados se sentían pesados, y la calidez de la casa invitaba al sueño. He preparado una habitación para ti justo al lado de donde pondremos la cuna de Mila, continuó Helena. Era el cuarto de nuestra hija Ana, pero ella ahora vive en Zagreb con su esposo. Iva siguió a Helena escaleras arriba, hacia una habitación decorada en tonos pastel, con estanterías llenas de libros y un escritorio junto a la ventana que ofrecía una vista panorámica de Split iluminada en la noche. Mañana iremos al hospital a ver a tu madre, prometió Helena mientras acomodaba a Mila en una antigua cuna de madera que habían colocado en la habitación. Y no te preocupes, ambas están a salvo aquí. Cuando finalmente se quedó sola, Iva se acercó a la ventana. Desde allí podía ver toda la bahía de Split, con el palacio de Diocleciano iluminado como un faro en la noche. En algún lugar de esa ciudad estaba su madre, luchando contra la enfermedad, y en algún lugar quizás mucho más lejos estaban las respuestas sobre su padre y el misterioso medallón que ahora descansaba sobre el pecho de su hermana. «Te encontraré, papá», susurró Iva a la noche, «y descubriré, sé por qué mamá guardó todos estos secretos». En el pasillo, fuera de la habitación, Darko y Helena mantenían una conversación en susurros. «¿Estás seguro de que es ella?», preguntó Helena. «El medallón lo confirma», respondió Darko, «y el parecido con Tomislav es innegable. Esos ojos azules». «¿Qué haremos ahora?», Darko suspiró profundamente. «Protegerlas, es lo que Tomislav hubiera querido, y averiguar si Vesna sabe lo que realmente contiene ese medallón». Mientras tanto, en la habitación, Iva finalmente cedió al cansancio, quedando dormida con una mano protectoramente extendida hacia la cuna de Mila, sin imaginar que la verdad sobre su familia estaba mucho más cerca de lo que jamás hubiera pensado. La mañana llegó con la suave caricia del sol invernal filtrándose por las cortinas. Iva despertó desorientada, acostumbrada al ruido del pequeño apartamento cerca del mercado de pescado, y no al elegante silencio de la villa en Marjan Hill. Por un instante, el pánico la invadió al no ver a Mila, pero el suave gorjeo de la bebé la tranquilizó de inmediato. Helena ya estaba allí cambiando el pañal de la pequeña con movimientos expertos. «Buenos días, dormilona», saludó Helena con una sonrisa cálida. «Alguien ha dormido casi 12 horas seguidas». Iva se incorporó de golpe. «¿12 horas? ¿Qué hora es?» «Casi las 10 de la mañana. No te preocupes, es normal después de tanto tiempo sin descansar adecuadamente. El desayuno está listo. Cuando quieras bajar». La cocina de los Petrovich era un espacio acogedor dominado por una gran mesa de madera. Darko ya estaba allí, leyendo el periódico mientras bebía café.
Al ver entrar a Iva, dejó la taza sobre la mesa y le dedicó una sonrisa. «¿Cómo has dormido, pequeña?» «Muy bien, gracias», respondió Iva, aceptando un vaso de zumo de naranja que Helena le ofrecía. «¿Cuándo iremos a ver a mi madre?» «En cuanto termines de desayunar», respondió Darko. «He hablado con su médico esta mañana. Está estable, aunque todavía necesita oxígeno». El desayuno transcurrió en un silencio cómodo, interrumpido, ocasionalmente por los balbuceos de Mila, que parecía encantada con el ambiente cálido y seguro. Iva observaba con curiosidad las fotografías familiares que adornaban las paredes de la cocina. En una de ellas, reconoció a una joven parecida a Helena, junto a un hombre de aspecto serio. «Es Ana, nuestra hija, con su marido Igor», explicó Helena notando su interés. «Viven en Zagreb, donde él trabaja como profesor en la universidad». «¿Tienen más hijos?», preguntó Iva, mordisqueando una rebanada de pan con mermelada. Una sombra cruzó el rostro de Helena. «No, solo Ana. Siempre quisimos tener una familia numerosa, pero no fue posible». Darko cambió rápidamente de tema, consultando su reloj. «Deberíamos irnos pronto si queremos llegar al hospital antes del almuerzo». El Hospital Municipal de Split era un edificio moderno situado en las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, Iva mantuvo a Mila en sus brazos, tarareando suavemente para mantenerla tranquila. Darko conducía en silencio, intercambiando ocasionales miradas con Helena que Iva pretendía no notar. Al llegar al hospital, Darko fue recibido con respeto por el personal, que lo saludaba por su nombre mientras los guiaba por los pasillos blancos y asépticos. Finalmente se detuvieron frente a una habitación donde un médico de aspecto cansado los esperaba. «Doctor Novak, ellas son las hijas de la paciente Vesna Kovačić», presentó Darko. «Iva, este es el doctor Luka Novak, especialista en enfermedades respiratorias». Luka Novak se agachó para ponerse a la altura de Iva. «Tu madre es una mujer muy fuerte, pequeña. Está luchando con todas sus fuerzas para recuperarse». «¿Puedo verla?», preguntó Iva con voz temblorosa. «Por supuesto, pero solo unos minutos. Necesita descansar». Cuando la puerta de la habitación se abrió, Iva contuvo la respiración. Vesna Kovačić yacía en la cama, conectada a varios monitores y con una mascarilla de oxígeno cubriendo parte de su rostro. A pesar de su estado, sus ojos se iluminaron al ver a sus hijas. «Iva, Mila», susurró con voz débil, extendiendo una mano temblorosa. Iva se acercó, sosteniendo a Mila de manera que su madre pudiera verla. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Vesna mientras acariciaba el pelo de Iva y rozaba con los dedos la mejilla de Mila. «Estábamos tan preocupadas, mamá», dijo Iva intentando contener el llanto. «Pero ahora estamos bien. El doctor Petrovich y su esposa nos están cuidando». La mención de los Petrovich provocó un cambio en la expresión de Vesna. Sus ojos se abrieron con alarma y buscaron más allá de Iva, encontrándose con la mirada de Darko que permanecía en el umbral de la puerta. «Darko Petrovich», murmuró Vesna con una mezcla de reconocimiento y temor. «Ha pasado mucho tiempo, Vesna», respondió él, acercándose lentamente. «No te preocupes, tus hijas están a salvo con nosotros». Vesna cerró los ojos un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, había determinación en ellos. «¿El medallón lo tienen?», Iva asintió. «Mila lo lleva puesto. Como dijiste, nunca nos separamos de él». «Bien», suspiró Vesna. «Darko, necesito hablar contigo, a solas». Helena tomó suavemente a Mila de los brazos de Iva. «Ven, Iva, vamos a buscar algo de beber mientras tu madre habla con Darko». «No, tardaremos mucho». Aunque reticente a separarse de su madre, Iva obedeció. No sin antes recibir un apretón de manos de Vesna, que la miró intensamente a los ojos. «Todo estará bien, mi valiente. Confía en mí». En la cafetería del hospital, Iva apenas tocó el chocolate caliente que Helena le había comprado. Su mente estaba llena de preguntas y teorías sobre lo que su madre y Darko podrían estar discutiendo. «¿Cómo conoció mi madre al doctor Petrovich?», preguntó finalmente. Helena dudó antes de responder. «Es una historia complicada, Iva.
Creo que tu madre debería ser quien te la cuente cuando esté lista. Tiene que ver con mi padre, ¿verdad? Y con el medallón. La enfermera asintió, lentamente. Sí, tiene que ver con Tomislav. Tu padre y Darko trabajaron juntos durante un tiempo, antes de que Tomislav partiera a Egipto. ¿Y qué tiene de especial ese medallón? Mamá nunca me dejó abrirlo, pero siempre insistió en que era muy importante. Ese medallón, comenzó Helena eligiendo cuidadosamente sus palabras, podría contener información muy valiosa, información que tu padre descubrió durante sus investigaciones. Antes de que Iva pudiera hacer más preguntas, Darko apareció en la cafetería. Su rostro estaba serio, pero había un brillo de determinación en sus ojos. Tu madre necesita descansar ahora, explicó, sentándose junto a ellas. Los médicos dicen que podrá salir del hospital en unos días, si sigue mejorando a este ritmo. ¿De qué hablaron?, preguntó Iva directamente. Darko intercambió una mirada con Helena antes de responder. Tu madre me ha confirmado algo. ¿Qué sospechábamos? El medallón que lleva Mila es una pieza clave en el descubrimiento que tu padre estaba realizando. ¿Qué tipo de descubrimiento? Uno que podría cambiar el mundo, respondió Darko con seriedad. Tomislav descubrió evidencias de tecnologías médicas antiguas, mucho más avanzadas de lo que la ciencia moderna puede explicar. Técnicas y conocimientos que se perdieron hace miles de años. Los ojos de Iva se abrieron con asombro. ¿Como magia? Darko sonrió levemente. No magia, ciencia. Ciencia tan avanzada que para nosotros parece magia, como dijo una vez el escritor Arthur C. Clarke. ¿Y el medallón contiene esa información? No exactamente, explicó Darko. El medallón es una llave, para acceder a la información que tu padre escondió antes de desaparecer. Iva procesaba toda esta información, intentando darle sentido. Pero, ¿por qué esconderla? ¿Y por qué desapareció mi padre? La expresión de Darko se ensombreció. Porque hay personas poderosas que no quieren que esos descubrimientos salgan a la luz. Corporaciones farmacéuticas que perderían miles de millones si se descubrieran tratamientos más efectivos y menos costosos para enfermedades que ahora son crónicas. ¿Y esas personas le hicieron daño a mi padre?, preguntó Iva con un nudo en la garganta. No lo sabemos con certeza, intervino Helena, colocando una mano reconfortante sobre la de Iva. Tu padre simplemente desapareció durante una expedición en el Valle de los Reyes. Nunca se encontró. Helena, interrumpió Darko con tono de advertencia. Lo siento, se disculpó ella, apretando la mano de Iva. Lo importante ahora es que estamos todos juntos y que podemos protegerlas a ti y a Mila. De regreso a la villa, el ambiente era tenso. Iva observaba el paisaje a través de la ventanilla del coche, intentando asimilar todo lo que había descubierto en tan poco tiempo. Su padre no era simplemente un hombre que había abandonado a su familia, sino un científico brillante que había descubierto algo revolucionario, algo por lo que, posiblemente, había pagado un precio muy alto. Al llegar a la casa, Darko recibió una llamada telefónica que atendió en su estudio, cerrando la puerta tras de sí. Helena preparó la cena mientras Iva jugaba con Mila en el salón, observando con curiosidad el medallón que colgaba del cuello de su hermana. Era una pieza de plata antigua, con jeroglíficos e inscripciones que Iva no podía entender. En el Punniri centro había un símbolo que parecía una mezcla entre una cruz egipcia, Ankh, y un caduceo médico. Intentó abrirlo una vez más, pero el mecanismo seguía resistiéndose. Necesitas la combinación correcta, dijo Darko, que había salido de su estudio y la observaba desde el umbral. No es solo cuestión de fuerza, sino de saber exactamente dónde presionar. ¿Tú sabes cómo abrirlo?, preguntó Iva. Darko negó con la cabeza. No, pero tu madre sí. Me ha dado algunas pistas, pero necesitamos más información que está guardada en otro lugar. ¿Qué lugar? En la antigua casa de tus abuelos, en Trogir, respondió Darko. Es una ciudad medieval a unos 30 kilómetros de aquí. Tu madre me dijo que allí hay una pulsera con berloques que contiene el resto de las claves para abrir el medallón.
Los ojos de Iva brillaron con esperanza. ¿Iremos a buscarla? Mañana mismo, confirmó Darko. Pero hay algo más que debes saber, Iva. La persona que llamó recién era mi hija Ana. Está viniendo desde Zagreb con su marido. Ella también está involucrada en esto. ¿En qué sentido? Ana es genetista. Trabajaba en el mismo proyecto que tu padre, aunque desde otra perspectiva. Ella estaba estudiando cómo los antiguos egipcios lograban tratamientos genéticos avanzados sin la tecnología que tenemos hoy. Iva intentaba procesar toda esta información que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Entonces, ¿todos ustedes conocían a mi padre? Darko asintió lentamente. Sí, Iva, todos formábamos parte del mismo equipo. Un equipo que ahora debe reunirse de nuevo para terminar lo que tu padre comenzó. La pequeña ciudad medieval de Trogir se alzaba como una joya sobre el mar Adriático, sus murallas de piedra dorada reflejando la luz del sol invernal. Iva contemplaba maravillada la panorámica desde el coche de Darko mientras cruzaban el puente que conectaba la isla artificial con tierra firme. Nunca antes había visitado la ciudad natal de sus abuelos y la emoción se mezclaba con la inquietud ante lo que pudieran encontrar. «Es hermosa», murmuró, con Mila dormida plácidamente en sus brazos. Trogir es uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval y renacentista de toda la costa adriática, explicó Darko mientras conducía por las estrechas calles que rodeaban el centro histórico. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad hace años. Ana, la hija de los Petrovich, viajaba en el asiento del copiloto. Había llegado la noche anterior desde Zagreb junto a su marido Igor, quien se había quedado en Split con Helena para investigar más a fondo el medallón. El parecido entre Ana y su madre era sorprendente, aunque Ana tenía un aire más académico, con gafas de montura fina y el cabello recogido en una trenza apretada. «La casa de tus abuelos está en el barrio más antiguo», comentó Ana, girándose para mirar a Iva, muy cerca de la Catedral de San Lorenzo. «Mi padre y yo hemos estado allí algunas veces cuando trabajábamos con tu padre». Iva asintió, absorbiendo cada detalle. Desde que había descubierto la verdad sobre su familia, se sentía como si estuviera despertando de un largo sueño, como si su vida anterior hubiera sido solo una sombra de lo que realmente era. «¿Cómo? ¿Eran mis abuelos?», preguntó finalmente, dándose cuenta de que nunca había hecho esa pregunta a su madre. Ana y Darko intercambiaron una mirada antes de que Ana respondiera. «Marko y Katarina Kovačić eran extraordinarios», dijo con una sonrisa nostálgica. «Tu abuelo era arqueólogo como tu padre, pero también un brillante historiador. Tu abuela era médica especializada en genética. Fueron pioneros en su campo, combinando la arqueología con la medicina para estudiar cómo las antiguas civilizaciones trataban enfermedades que hoy consideramos incurables». «¿Y qué les sucedió?», le preguntó Iva, aunque temía la respuesta. «Se retiraron de la vida académica hace unos 15 años», respondió Darko, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Después de su último viaje a Egipto, decidieron dedicarse a investigar en privado. Vivieron recluidos en esta casa durante varios años hasta que tuvieron que marcharse precipitadamente. Iva notó la vacilación en su voz. «¿Marcharse a dónde?». «A un lugar seguro», intervino Ana. Cuando las implicaciones de su descubrimiento se hicieron evidentes, recibieron amenazas. «Tomislav, tú, padre», decidió continuar su trabajo, pero insistió en que tus abuelos se ocultaran. El coche se detuvo finalmente frente a una estrecha calle empedrada donde no podían seguir en vehículo. Descendieron y continuaron a pie, con Ana guiando el camino a través del laberinto de callejones medievales. Iva caminaba maravillada, observando los edificios de piedra antigua, los balcones floridos incluso en invierno, y las pequeñas plazas que aparecían sorpresivamente tras cada recodo. «Aquí es», anunció Ana finalmente, deteniéndose frente a una casa de 3 plantas con una fachada de piedra pálida y contraventanas verdes desgastadas por el sol y la sal marina. Darko extrajo una llave antigua de su bolsillo. «Tu madre me dio esto ayer», explicó a Iva. «Dijo que
Siempre la ha llevado consigo, aunque nunca se atrevió a volver aquí. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un interior en penumbra. El polvo flotaba en los rayos de sol que se filtraban por las contraventanas cerradas, y el olor a humedad y libros viejos impregnaba el ambiente. Iva entró con cautela, sosteniendo a Mila contra su pecho protectoramente. «Espera aquí mientras comprobamos que todo esté seguro», indicó Darko, mientras él y Ana inspeccionaban rápidamente la casa. Iva permaneció en el vestíbulo, observando las fotografías enmarcadas que cubrían una pared. En ellas pudo reconocer versiones más jóvenes de su madre y un hombre que debía ser su padre. En una de las imágenes, Tomislav Kovačić sonreía ampliamente junto a las pirámides de Giza, con un brazo alrededor de Vesna y el otro sosteniendo a una Iva bebé. La imagen le provocó un nudo en la garganta. «Todo está en orden», anunció, Ana regresando al vestíbulo. «La casa ha estado cerrada por años, pero todo parece intacto». «¿Dónde debemos buscar la pulsera?», preguntó Iva, apartando la mirada de las fotografías. «Tu madre mencionó el estudio de tu abuelo», respondió. «Darko, en el segundo piso al final del pasillo». Subieron por una escalera de madera que crujía bajo sus pies. El segundo piso albergaba varias habitaciones, pero el estudio era fácilmente identificable por las estanterías repletas de libros que se veían a través de la puerta entreabierta. El estudio de Marko Kovačić era exactamente como Iva lo habría imaginado. Una habitación amplia dominada por un escritorio de roble macizo, con paredes cubiertas de libros, mapas antiguos y artefactos arqueológicos. Una gran ventana ofrecía vistas al campanario de la catedral y más allá al mar Adriático. «Increíble», murmuró Ana, pasando un dedo por los lomos de los libros. «La colección de tu abuelo sobre Egipto antiguo es impresionante. Algunos de estos volúmenes son extremadamente raros». Darko se dirigió directamente al escritorio. Según Vesna, la pulsera debería estar en un compartimento secreto dentro del cajón central. Examinó cuidadosamente el escritorio, presionando diferentes puntos hasta que un suave clic reveló un pequeño cajón oculto dentro del cajón principal. Dentro, sobre un cojín de terciopelo azul descolorido, descansaba una delicada pulsera de plata con varios berloques colgando. «La encontramos», dijo Darko con una mezcla de alivio y emoción, levantando cuidadosamente la joya. Iva se acercó para examinarla mejor. La pulsera tenía 7 berloques diferentes: un escarabajo, una pirámide, un ojo de Horus, un ankh, un sol, una luna y una estrella. Cada uno parecía estar hecho del mismo material plateado que el medallón de Mila y todos tenían pequeñas inscripciones grabadas. «¿Cómo funciona?», preguntó Iva, fascinada por la belleza de la pulsera. «Cada berloque representa una clave», explicó Ana, examinando las pequeñas figuras. «Según las notas de tu padre que hemos estado estudiando, estos símbolos deben presionarse en un orden específico para que el medallón se abra». «¿Y sabemos cuál es ese orden?», preguntó Iva. Darko negó con la cabeza. «No exactamente. Pero tu madre mencionó que tu abuelo dejó pistas en su diario. Debería estar por aquí en alguna parte». Comenzaron a buscar entre los libros y papeles del escritorio. Mientras Ana y Darko revisaban metódicamente los estantes, Iva se acercó a una vitrina que contenía varios objetos egipcios. Un pequeño cofre de madera tallada llamó su atención. Sin saber bien por qué, se sintió atraída hacia él. «¿Puedo abrir esto?», preguntó, señalando el cofre. Ana se acercó y examinó el objeto. Es un cofre votivo egipcio, probablemente, de la dinastía ptolemaica. Parece auténtico. Con cuidado Iva abrió la tapa del cofre. Dentro, envuelto en un paño de lino, encontró un pequeño libro encuadernado en cuero con las iniciales MK grabadas en oro. «El diario de mi abuelo», exclamó mostrándolo a los demás. Darko tomó el libro con reverencia. «Excelente hallazgo, Iva. Parece que has heredado el instinto de tu abuelo para encontrar tesoros ocultos». Hojearon rápidamente el diario, descubriendo que estaba escrito en una mezcla de croata e inglés, con numerosos dibujos, ecuaciones y referencias a textos antiguos.
Las últimas entradas databan de 7 años atrás, poco antes de la desaparición de Tomislav. «Aquí hay algo», dijo Ana, señalando una página donde se veía un dibujo del medallón junto a una secuencia de símbolos. «Parece ser el orden en que deben presionarse los berloques. Sigue el camino del sol naciente a través del cielo hasta que descansa con las estrellas». «Sol, Ankh, ojo, escarabajo, pirámide, luna, estrella», tradujo Darko, «es un acertijo que representa el viaje del sol en la mitología egipcia». «¿Podemos intentarlo ahora?», preguntó Iva con impaciencia. Darko dudó. «Sería mejor hacerlo en un lugar seguro. No sabemos quién más. Podría estar buscando esta información». Como si sus palabras hubieran conjurado un peligro, el sonido de un vehículo deteniéndose bruscamente frente a la casa los alertó. Ana se asomó cautelosamente a la ventana. «Hay un coche negro parado. Fuera», informó con tensión en la voz. «2 hombres están bajando, no parecen turistas». «Debemos irnos», decidió Darko rápidamente, guardando el diario y la pulsera en su chaqueta. «Hay una salida trasera que da a un callejón. Podemos llegar al puerto por allí y perdernos entre la gente». Abandonaron apresuradamente el estudio. Mientras bajaban por una estrecha escalera de servicio, Iva estrechaba a Mila contra su pecho, intentando mantenerla en silencio. La bebé, como si sintiera la tensión, no emitió ningún sonido. Salieron a un angosto callejón, justo cuando escucharon que la puerta principal de la casa se abría violentamente. Darko los guió a través del laberinto de calles medievales, aprovechando su conocimiento de la ciudad para evitar las vías principales. «¿Quiénes son esos hombres?», preguntó Iva entre jadeos mientras corrían. «Probablemente trabajan para Ivanovich Corp», respondió Ana. «Es la corporación que financió inicialmente las investigaciones de tu padre. Pero cuando descubrieron el alcance real de sus hallazgos, intentaron apropiarse de todo y silenciar el descubrimiento». Llegaron al puerto, donde numerosos turistas paseaban disfrutando del sol invernal. Darko los condujo hacia un pequeño café junto al muelle, donde se sentaron en una mesa exterior mezclándose con los turistas. «¿Estaremos seguros aquí?», preguntó Iva, aún temblorosa. «Por ahora sí», aseguró Darko. «He avisado a un amigo que nos recogerá en barco en media hora. Nos llevará directamente a Split por mar, evitando las carreteras donde podrían esperarnos». Mientras esperaban, fingiendo ser una familia normal, disfrutando de un café y un chocolate caliente, Iva no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Su vida ordinaria se había transformado en una aventura peligrosa en cuestión de días, y el cinto sensiente, medallón que su hermana llevaba al cuello, parecía ser el centro de todo. «Una vez que abramos el medallón, ¿qué encontraremos?», preguntó finalmente. Ana y Darko intercambiaron una mirada antes de que Ana respondiera. «Según las notas de tu padre, el medallón contiene coordenadas y una clave de acceso», explicó en voz baja. «Coordenadas para encontrar lo que tus abuelos descubrieron en Egipto, un antiguo archivo de conocimientos médicos que podrían revolucionar la medicina moderna». «¿Y por qué es tan importante mantenerlo en secreto?», insistió Iva. «Porque hay personas poderosas que ganarían miles de millones manteniendo a la gente enferma», respondió Darko con amargura. «Imagina tratamientos efectivos para enfermedades que ahora requieren medicación de por vida. El potencial para ayudar a la humanidad es enorme, pero también la amenaza para ciertos intereses económicos». A lo lejos, un pequeño barco pesquero se aproximaba al muelle. Darko lo señaló discretamente. «Nuestro transporte ha llegado. Preparaos para partir». El regreso a Split por mar fue una experiencia que Iva nunca olvidaría. El pequeño barco pesquero, capitaneado por un viejo amigo de Darko llamado Josip, navegaba ágilmente entre las islas que salpicaban el Adriático. El viento salado azotaba su rostro mientras contemplaba la costa dálmata alejándose, las murallas doradas de Trogir reducidas a una mancha en el horizonte. «¿Estás bien?», preguntó Ana, sentándose junto a ella en la popa del barco. Iva asintió, meciendo suavemente a Mila, que se había quedado dormida arrullada por el balanceo de la embarcación.
Solo estoy pensando en todo lo que ha cambiado en pocos días. Hace una semana, mi mayor preocupación era cómo pagar el alquiler mientras mamá estaba enferma. Ana sonrió con empatía. La vida a veces da giros inesperados. Yo tenía tu edad cuando descubrí que quería dedicarme a la genética. Fue durante un viaje a Egipto con mis padres, donde conocí a los tuyos. ¿Mis padres estaban juntos entonces? Oh, sí, eran inseparables. Vesna era arqueóloga también, ¿sabes? Trabajaba con Tomislav, documentando los hallazgos. Tenían una forma especial de complementarse. Él era el soñador, el teórico, y ella la pragmática, la que convertía sus ideas en planes concretos. Esta imagen de sus padres como un equipo era completamente nueva para Iva. Su madre nunca había mencionado su propia carrera, presentándose siempre como una simple guía turística. ¿Por qué mamá abandonó la arqueología?, preguntó. Ana suspiró mirando hacia el horizonte. Cuando tu padre desapareció, Vesna estaba embarazada de Mila. Tomó la decisión más difícil, dejar atrás toda su vida anterior para protegeros. Cambió su identidad, se mudó a Split y comenzó de nuevo, lejos de todo lo que pudiera conectarla con las investigaciones de Tomislav. Darko se unió a ellas, ofreciéndoles mantas para protegerse del frío viento marino. Tu madre es una de las personas más valientes que conozco. Rechazó nuestra ayuda al principio, insistiendo en que era más seguro para todos si cortaba todo contacto. Entonces, ¿cómo nos encontraste en la plaza?, preguntó Iva cada vez más intrigada. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Darko. No fue casualidad, Iva. He estado vigilándoos discretamente durante años, respetando la decisión de Vesna de mantenerse alejada, pero sin perderlas de vista. Cuando supe que Vesna estaba en el hospital, intensifiqué la vigilancia. No podía permitir que quedarais desprotegidas. Iva procesaba esta información en silencio. Por un lado, se sentía protegida al saber que nunca habían estado realmente solas. Por otro, no podía evitar un destello de resentimiento por todos los secretos que le habían ocultado. «Ya casi estamos llegando», anunció Josip desde el timón, señalando hacia la costa donde Split comenzaba a dibujarse en el horizonte, con el distintivo campanario de la Catedral de Sanduje destacando sobre el perfil urbano. En lugar de atracar en el puerto principal, Josip dirigió el barco hacia una pequeña cala al sur de la ciudad, cerca de las ruinas romanas de Salona. Allí, Igor los esperaba con un vehículo. «¿Cómo está Helena?», preguntó Darko mientras transferían rápidamente sus pertenencias del barco al coche. «Preocupada, pero bien», respondió Igor, un hombre alto y delgado con gafas de montura metálica que le daban aspecto de académico. Recibió una llamada de Vesna hace una hora. Parece que alguien estuvo haciendo preguntas en el hospital sobre ella y las niñas. Darko frunció el ceño. «Están cerrando el círculo, debemos darnos prisa». En lugar de regresar a la villa en Marjan Hill, Igor condujo hacia las afueras de Split, tomando carreteras secundarias que serpenteaban entre olivares y viñedos, abandonados durante el invierno. «¿A dónde vamos?», preguntó Iva, reconociendo que se alejaban de la ciudad. «A un lugar seguro», respondió Ana. «Una casa de campo que pertenecía a mi abuelo. Nadie conoce la conexión con nuestra familia». La casa resultó ser una antigua construcción de piedra rodeada de cipreses, situada en una colina con vistas al mar y al archipiélago de Split. A primera vista parecía abandonada, con contraventanas cerradas y un jardín descuidado, pero cuando entraron, Iva descubrió un interior sorprendentemente confortable y bien equipado. Helena los recibió con alivio evidente, abrazando a cada uno como si hubieran regresado de una guerra. «Gracias a Dios que estáis todos bien», dijo tomando a Mila de los brazos de Iva. «He preparado algo de comer. Debéis estar hambrientos». Mientras comían, Darko extrajo cuidadosamente la pulsera y el diario que habían recuperado de la casa. «De Trojir. Es hora de descubrir qué secretos guarda el medallón», anunció colocando los objetos sobre la mesa. Con infinita delicadeza, desabrochó el medallón del cuello de Mila, quien protestó brevemente antes de ser distraída por Helena con un juguete. La pieza de plata brillaba a la luz de la lámpara.
sus grabados e inscripciones cobrando vida bajo la iluminación directa. «Es extraordinario», murmuró Igor, examinándolo con ojo experto. «La aleación parece plata, pero tiene componentes que no reconozco. Podría ser muy antigua o fabricada con tecnología que no comprendemos», completó Ana. «Los análisis que realizamos en Zagreb sugieren que podría tener propiedades conductivas inusuales». Darko consultó el diario de Marko Kovačić, repasando las notas sobre la secuencia correcta. «Sol, Ankh, ojo, escarabajo, pirámide, luna, estrella», recitó tomando la pulsera y separando cada berloque con cuidado. «Necesitaremos presionar estos puntos específicos del medallón en este orden». Iva observaba fascinada mientras Darko, con manos sorprendentemente precisas para un hombre de su edad, manipulaba el medallón siguiendo las instrucciones del diario. A medida que presionaba cada punto correspondiente a un símbolo, se escuchaba un suave clic, casi imperceptible. Al presionar el séptimo y último punto, la estrella, el medallón emitió un zumbido bajo y se abrió como una flor, revelando un complejo mecanismo interior que parecía una mezcla entre un reloj antiguo y un dispositivo electrónico moderno. «Increíble», susurró Ana, inclinándose para ver mejor. «Parece una combinación de tecnología antigua y moderna». En el centro del medallón abierto había un pequeño disco de cristal, no más grande que una moneda, que reflejaba la luz de manera peculiar, descomponiéndola en colores como un prisma. «Un dispositivo de almacenamiento óptico», identificó Igor con asombro. «Similar a un holograma, pero mucho más avanzado. Podría contener una cantidad inmensa de información en un espacio mínimo». «¿Cómo lo leemos?», preguntó Iva, cada vez más intrigada. Darko extrajo cuidadosamente el disco de cristal del medallón. «Según las notas de tu abuelo, necesitamos un lector específico, y afortunadamente sé dónde encontrarlo». Se dirigió a una estantería aparentemente normal y presionó una secuencia en los lomos de varios libros. Con un suave chasquido, la estantería se deslizó hacia un lado, revelando una habitación oculta. «Bienvenidos al verdadero laboratorio de investigación de tu abuelo», dijo Darko a Iva. La habitación secreta era un laboratorio completamente equipado, con tecnología que parecía sacada de una película futurista. En el centro había una mesa con una superficie que brillaba suavemente, como si estuviera hecha de algún material fosforescente. «Esta casa no era realmente de mi abuelo», explicó Ana mientras entraban. «Pertenecía a Marko Kovačić, pero cuando tus abuelos tuvieron que huir nos confiaron su cuidado. Este laboratorio ha permanecido sellado desde entonces, esperando el momento adecuado». Darko se acercó a la mesa central y presionó varios puntos en su superficie. La mesa cobró vida, iluminándose con un suave resplandor azulado. En el centro apareció una pequeña hendidura circular, perfectamente adaptada al tamaño del disco de cristal. «El momento ha llegado», dijo Darko solemnemente, colocando el disco en la hendidura. Por un instante, nada sucedió. Luego la habitación se llenó de luz mientras hologramas tridimensionales se materializaban en el aire sobre la mesa. Imágenes de antiguos templos egipcios, diagramas anatómicos, secuencias de ADN y textos en una escritura desconocida flotaban ante sus ojos asombrados. «Los conocimientos médicos de los antiguos egipcios», susurró Ana con reverencia, «exactamente como Tomislav describió. Tratamientos para enfermedades que hoy consideramos incurables, técnicas quirúrgicas avanzadas, manipulación genética. Todo esto estaba al alcance de los antiguos hace miles de años». Igor ajustó sus gafas, estudiando una secuencia de ADN que rotaba lentamente. «Esto es revolucionario. Muestra cómo modificar genes específicos para eliminar predisposiciones a enfermedades congénitas. Y esto», señaló Darko hacia otro holograma que mostraba un procedimiento quirúrgico, «es una técnica para reparar tejido nervioso dañado. Podría significar que personas con lesiones medulares volvieran a caminar». Iva contemplaba todo con asombro,
comprendiendo finalmente por qué su padre había dedicado su vida a esta investigación y por qué había personas dispuestas a silenciarlo para mantener estos conocimientos ocultos. ¿Por qué los antiguos egipcios mantenían estos conocimientos en secreto?, preguntó. No lo hacían, al menos no inicialmente, respondió Ana. Según las teorías de tu padre, estos conocimientos estaban disponibles para todos en las casas de vida, instituciones asociadas a los templos. Pero cuando Egipto fue conquistado por sucesivas civilizaciones, los sacerdotes ocultaron los conocimientos más avanzados para evitar que cayeran en manos equivocadas. Lo mismo que intentó hacer tu padre, añadió Darko. Cuando descubrió la magnitud de lo que había encontrado y vio cómo Ivanovich Corp intentaba apropiarse de todo para beneficio exclusivo, decidió ocultar los datos más importantes y dispersar las claves. ¿Pero dónde está mi padre ahora?, preguntó Iva, la pregunta que había estado latente en su mente desde el principio. Un silencio incómodo llenó la habitación. Finalmente, fue Helena quien habló. «Hay algo que no te hemos contado». «Iva», dijo con suavidad, «algo que tu madre nos pidió que guardáramos hasta el momento adecuado». «¿Qué es?», preguntó Iva, con el corazón latiendo aceleradamente. «Creemos que tu padre podría estar vivo», respondió Darko, «y que está escondido, protegiendo la parte más valiosa del descubrimiento, los artefactos originales de los que se extrajo esta información». Los ojos de Iva se abrieron con asombro y esperanza. «¿Mi padre está vivo? ¿Dónde?» «No lo sabemos con certeza», admitió Ana, «pero entre la información del disco hay coordenadas y un mensaje codificado. Creemos que podría ser una forma de contactar con él». «O una trampa», advirtió Igor, siempre cauteloso. «No podemos descartar que Ivanovich Corp haya alterado la información, anticipando que algún día abriríamos el medallón». Mientras discutían las posibilidades, un sonido de alerta emergió de uno de los ordenadores del laboratorio. Darko se acercó rápidamente a la pantalla. «Tenemos compañía», anunció con gravedad. «Sensores de movimiento detectan vehículos, aproximándose por el camino principal. ¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Ana ya en movimiento para recoger el disco de cristal y cerrar los hologramas. 10 minutos, quizás menos», respondió Darko. «Preparad el plan de emergencia B. Iva, toma a Mila y prepárate para salir». El corazón de Iva latía, desbocado mientras Helena la ayudaba a preparar a Mila. En menos de un minuto, la pequeña estaba envuelta en mantas y asegurada en un portabebés que Helena ajustó al pecho de Iva. «Darko y yo los distraeremos», explicó Ana rápidamente mientras Igor conducía a Iva hacia una puerta trasera del laboratorio. «Igor te llevará a un lugar seguro con Mila. Mantén el medallón contigo en todo momento». «Pero, ¿y la información del disco?», preguntó Iva, reluctante a abandonar el descubrimiento que podría llevarla a su padre. «Ya está siendo transmitida a servidores seguros», respondió Igor, mostrándole una pequeña tableta donde se veía una barra de progreso. «Tenemos copias, respaldadas en diversos lugares. Ahora lo importante es protegeros a ti y a Mila». «Tu padre lo organizó todo con una precisión asombrosa», añadió Darko, colocando el medallón, ya cerrado, de vuelta alrededor del cuello de Mila. «Sabía que este día llegaría eventualmente. Confía en el plan». Iva asintió, tratando de controlar el temblor de sus manos. Por primera vez desde que comenzara esta aventura, sentía verdadero miedo. No por ella, sino por Mila, por sus nuevos amigos y por la posibilidad de perder la oportunidad de encontrar a su padre. La puerta trasera daba a un túnel excavado en la roca que descendía por la colina. Igor encendió una potente linterna y guió a Iva a través del estrecho pasaje. Este túnel era parte de un sistema de escape construido durante la Segunda Guerra Mundial, explicó en voz baja. Los partisanos lo usaban para evitar a las patrullas nazis. «Nos llevará directamente a una cala donde nos espera una lancha». Avanzaron en silencio durante lo que pareció una eternidad, escuchando solo sus propias respiraciones y los ocasionales gorjeos de Mila, que parecía encontrar la situación curiosamente estimulante. Finalmente, el túnel se ensanchó y terminó,
en una pequeña cueva cuya entrada estaba parcialmente oculta por arbustos. «Espera aquí mientras compruebo que no hay peligro», susurró Igor, deslizándose cautelosamente hacia el exterior. Iva abrazó a Mila, susurrándole palabras tranquilizadoras, mientras esperaban. A través de la abertura de la cueva podía ver el mar, plateado bajo la luz de la luna, y una pequeña playa de guijarros donde las olas rompían suavemente. Igor regresó al cabo de unos minutos. «Todo despejado. La lancha está lista». Salieron de la cueva y corrieron agachados hasta la orilla, donde una pequeña embarcación con motor fuera borda esperaba con el motor en marcha. Una figura encapuchada estaba al timón. «¿Quién es?», preguntó Iva súbitamente recelosa. La figura se quitó la capucha, revelando el rostro de una mujer joven con intensos ojos verdes y cabello castaño rojizo recogido en una trenza. «Soy Petra, prima de Ana», se presentó con una sonrisa tranquilizadora. «Bióloga marina de profesión, contrabandista por necesidad esta noche». Subieron rápidamente a la lancha, que inmediatamente se alejó de la costa, manteniendo las luces apagadas. Desde la embarcación, Iva pudo ver luces de vehículos moviéndose en la colina donde se encontraba la casa. «¿Estarán bien?», preguntó preocupada. «Darko y Ana son más astutos de lo que parece», respondió Igor. «Tienen rutas de escape alternativas y contactos en toda la región. Nos reuniremos con ellos en el punto de encuentro». «¿Cuál es el plan ahora?», preguntó Iva, mientras Petra dirigía la lancha hábilmente entre las islas del archipiélago. «Primero poneros a salvo a ti y a Mila», respondió Igor. «Después, descifrar el mensaje completo del disco para localizar a tu padre. Y finalmente, reunir todas las piezas del descubrimiento antes de hacerlo público, de manera que nadie pueda suprimirlo». Iva asintió, sintiendo un nuevo sentido de propósito. Ya no era solo una niña intentando proteger a su hermana, ahora era parte de algo mucho más grande, una misión para completar el legado de su padre y potencialmente cambiar el mundo de la medicina para siempre. La lancha surcaba las aguas del Adriático bajo un manto de estrellas, moviéndose silenciosamente entre las islas que salpicaban el archipiélago dálmata. Iva contemplaba el horizonte, donde el cielo nocturno se fundía con el mar en una sinfonía de azules profundos. Mila dormía plácidamente contra su pecho, ajena al peligro y la incertidumbre que las rodeaba. «Estamos llegando», anunció Petra, reduciendo la velocidad mientras se aproximaban a una pequeña isla apenas visible en la oscuridad. Hvar, el lugar perfecto para pasar desapercibidos. A diferencia de sus vecinas más turísticas, esta parte de la isla de Hvar permanecía relativamente aislada, especialmente durante los meses de invierno. La lancha se deslizó hasta un pequeño embarcadero de madera donde una figura solitaria esperaba con una linterna. «¡Maja!», exclamó Igor con alivio al reconocer a la mujer que los esperaba. Maja Bosniak, con su cabello gris recogido en un severo moño y su rostro curtido por el sol y el viento, no era el tipo de persona que pasaba desapercibida, a pesar de su estatura menuda. Sus ojos de 1900, un azul intenso que recordaba a Iva los de su propia madre, evaluaron rápidamente a los recién llegados. «Llegáis tarde», fue su único comentario mientras los ayudaba a desembarcar. «El resto ya está en la casa. Seguidme y no hagáis ruido». Aunque en esta época del año somos prácticamente los únicos habitantes de esta parte de la isla, nunca se sabe quién podría estar vigilando. Caminaron por un sendero empinado que ascendía desde la cala, flanqueado por olivos centenarios y aromáticos arbustos de romero. La casa que finalmente apareció ante ellos era una antigua construcción de piedra que parecía fundirse con el paisaje rocoso, sus muros gruesos prometiendo refugio y secretos bien guardados. Al entrar, Iva sintió una oleada de alivio al ver a Darko, Ana y Helena ya instalados en la acogedora sala. Para su absoluta sorpresa, también encontró a su madre, Vesna, sentada junto al fuego. «¡Mamá!», exclamó corriendo a sus brazos con Mila aún dormida en el portabebés. Vesna Kovačić,
Todavía pálida, pero con una nueva fuerza en su mirada, abrazó a sus hijas con lágrimas en los ojos. «Mis valientes, mis tesoros», susurró, cubriendo de besos el rostro de Iva. «¿Cómo? Pensé que estabas en el hospital», logró articular Iva entre sollozos de alegría. «Darko organizó mi traslado en secreto», explicó Vesna, secándose las lágrimas. «Cuando supo que Ivanovich Corp había descubierto nuestra conexión, se dio cuenta de que no estaría segura allí». Iva miró a su alrededor, a todas estas personas que habían arriesgado tanto por protegerlas. «Gracias», dijo simplemente, pero su voz transmitía la profundidad de su gratitud. Maja, quien había estado observando la escena desde la puerta, carraspeó para llamar la atención. «Las reuniones familiares son conmovedoras, pero tenemos trabajo que hacer y poco tiempo. Ivanovich no tardará en rastrear la señal de transmisión del disco». «Maja tiene razón», coincidió Darko, acercándose a la mesa central donde un ordenador portátil mostraba datos procedentes del disco de cristal. «Hemos comenzado a descifrar el mensaje codificado. Ana, ¿qué has descubierto?» Ana, que había estado trabajando en el ordenador, se apartó para que todos pudieran ver la pantalla. «El mensaje está cifrado usando un algoritmo basado en la secuencia de Fibonacci combinada con jeroglíficos egipcios. Muy ingenioso y prácticamente imposible de descifrar sin la clave correcta. Que por suerte teníamos», añadió Igor señalando el medallón que seguía alrededor del cuello de Mila. «El mensaje parece ser una serie de coordenadas», continuó Ana, junto con instrucciones detalladas sobre cómo acceder a una cámara subterránea en un lugar remoto del desierto egipcio, cerca del Valle de los Reyes, pero fuera de las rutas turísticas habituales. «El lugar donde Tomislav encontró los artefactos originales», explicó Vesna, uniéndose a la conversación. «Un repositorio de conocimientos creado por los antiguos sacerdotes de Imhotep, el primer médico conocido de la historia». Iva, que había estado escuchando atentamente, se atrevió a preguntar: «¿Crees que papá está allí, en Egipto?» Vesna tomó las manos de su hija entre las suyas. «Es posible, cariño. Los últimos mensajes que recibí de él, antes de que desapareciera oficialmente, sugerían que había encontrado algo extraordinario, algo que cambiaba todo lo que creíamos saber sobre la medicina antigua». «¿Y por qué no nos buscó?», preguntó Iva, la pregunta que había estado ardiendo en su interior desde que supo que su padre podría estar vivo. «Para protegernos», respondió Vesna con suavidad. «Ivanovich Corp tiene un alcance global y recursos prácticamente ilimitados. Si Tomislav hubiera mantenido contacto con nosotras, nos habría puesto en grave peligro. Pero ahora estamos todos en peligro de todos modos», observó Iva. «La situación ha cambiado», intervino Darko. «Con la información del disco ya respaldada en servidores seguros alrededor del mundo, tenemos una protección. Si algo nos sucede, el descubrimiento se hará público automáticamente. Es nuestro seguro de vida. Además», añadió Ana, «hemos estado preparándonos para este momento durante años, formando alianzas con científicos, médicos y periodistas de confianza en todo el mundo. Personas dispuestas a defender la verdad cuando llegue el momento. Y ese momento es ahora», declaró Maja firmemente. «Con el medallón abierto y la información extraída, Ivanovich Corp intensificará la búsqueda. Debemos encontrar a Tomislav antes que ellos». «¿Pero cómo?», preguntó Iva. «No podemos simplemente volar a Egipto y empezar a excavar en el desierto». «En realidad», sonrió Darko, «eso es exactamente lo que vamos a hacer, o al menos algunos de nosotros». El plan, según explicaron, era dividirse en dos equipos. Darko, Ana y Maja viajarían a Egipto para seguir las coordenadas y buscar tanto a Tomislav como los artefactos originales. Mientras tanto, Vesna, Igor, Petra y las niñas permanecerían ocultos, cambiando constantemente de ubicación, mientras continuaban analizando y preparando la información para su eventual publicación. «Es demasiado arriesgado que vayamos todos», explicó Darko. «Y alguien debe quedarse para asegurar que la información salga a la luz, pase lo que pase en Egipto». Iva absorbía toda esta información,
sintiendo que su mundo se expandía y contraía simultáneamente. Por un lado, la posibilidad de encontrar a su padre la llenaba de esperanza. Por otro, la gravedad de la situación y los riesgos involucrados la aterrorizaban. «¿Cuándo os iréis?», preguntó finalmente. «Al amanecer», respondió Ana. «Tenemos documentos falsos y una ruta indirecta planeada. Llegaremos a El Cairo pasado. Mañana si todo va bien». El resto de la noche transcurrió en una actividad frenética. Mientras los adultos finalizaban los preparativos, Iva permanecía junto a su madre y Mila, absorbiendo la presencia de Vesna como si quisiera grabar cada detalle en su memoria, temerosa de otra separación. «Lo siento, Iva», dijo Vesna suavemente mientras acariciaba el cabello de su hija. «Siento haberte ocultado tantas cosas». «Lo entiendo, mamá», respondió Iva. «Querías protegernos. Aún así merecías saber la verdad sobre tu padre, sobre tu herencia. Los Kovačić siempre han estado a la vanguardia de la ciencia, buscando conocimientos que beneficien a la humanidad. Es un legado del que puedes estar orgullosa». Iva miró el medallón que colgaba del cuello de Mila. «¿Por qué le diste el medallón a ella y no a mí?» Vesna sonrió con ternura. «Porque tú ya tenías algo igual de valioso, las historias. Esa habilidad tuya para crear mundos con palabras, para imaginar posibilidades, es el mismo don que tenía tu padre. Su mente científica siempre comenzaba con «¿qué pasaría si...?» Era su forma de soñar, de ver más allá de lo evidente. Y tú heredaste esa misma capacidad». Las primeras luces del amanecer encontraron a todos reunidos en el embarcadero. El momento de la despedida había llegado. Darko, Ana y Maja estaban listos para partir hacia el continente, donde tomarían un vuelo a Italia y de allí, a través de conexiones indirectas, a Egipto. «Mantendréis contacto a través del sistema de comunicación segura», recordó Igor. «Y recordad, si no tenemos noticias en una semana, publicaréis todo», completó Darko, «independientemente de lo que nos haya sucedido». Iva observaba la escena con una mezcla de emociones. En pocos días, su vida había cambiado completamente, arrojándola a una aventura que parecía sacada de las historias que ella misma inventaba para Mila. Mientras la lancha se alejaba llevándose a los 3 expedicionarios, Iva se volvió hacia su madre. «¿Crees que encontrarán a papá?» «Si alguien puede hacerlo, son ellos», respondió Vesna, abrazando a sus hijas. «Tu padre es brillante y cuidadoso. Si ha logrado mantenerse oculto todos estos años, debe tener un plan». Los días siguientes transcurrieron en una tensa espera. Cambiaron de ubicación 2 veces, moviéndose entre islas del archipiélago, siempre un paso por delante de posibles perseguidores. Igor y Petra trabajaban incansablemente, analizando la información del disco y preparándola para su publicación, mientras Vesna se recuperaba gradualmente, recuperando fuerzas cada día. El 4.º día, mientras se ocultaban en una pequeña casa de pescadores en la isla de Vis, recibieron el primer mensaje codificado desde Egipto. «Hemos llegado al sitio. Evidencias de actividad reciente. Seguimos buscando». Iva apenas podía contener su ansiedad. Cada mensaje era como una gota de agua en el desierto, insuficiente pero vital. El 6.º día, otro mensaje breve aumentó sus esperanzas. «Encontramos la entrada. Descendiendo mañana». Y luego, silencio. Un día entero sin comunicación. «¿Crees que les ha pasado algo?», preguntó Iva a Igor, quien monitoreaba constantemente el sistema de comunicación. «Las comunicaciones en zonas remotas pueden ser difíciles», respondió él, pero su tono no era del todo convincente. «Daremos el plazo completo antes de asumir lo peor». Fue en la tarde del 8.º día cuando todo cambió. Iva estaba sentada en la playa con Mila, contándole historias sobre pirámides y faraones, cuando Petra corrió hacia ellas, el rostro iluminado por la excitación. «Han encontrado algo». «Vamos, rápido». En la casa, Igor y Vesna estaban frente al ordenador, donde un mensaje acababa de llegar. «Misión cumplida. Paquete asegurado.
regresando con compañía adicional. Preparad la bienvenida. Compañía adicional, murmuró. Iba su corazón acelerándose con esperanza. Vesna la abrazó, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Solo puede significar una cosa, cariño. Han encontrado a tu padre. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Se trasladaron a una villa más grande en la isla de Brach, propiedad de un aliado de la causa que raramente la utilizaba. Allí, con mejor acceso y más espacio, esperarían el regreso de los expedicionarios. Finalmente, 11 días después de su partida, la lancha que transportaba a Darko, Ana y Maja apareció en el horizonte. Iva, Vesna y Mila esperaban en el embarcadero, junto con Igor y Petra. El corazón de Iva latía tan fuerte que temía que pudiera salirse de su pecho. Cuando la embarcación se acercó lo suficiente, Iva pudo distinguir no 3, sino 4 figuras a bordo. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, vio a un hombre alto de pie en la proa, con el cabello oscuro veteado de gris y unos inconfundibles ojos azules que miraban directamente hacia ella. «¡Papá!», gritó, y el sonido pareció viajar sobre el agua como una flecha, directo al corazón del hombre. Tomislav Kovačić, bronceado por el sol del desierto y más delgado de lo que mostraban las fotografías, pero indudablemente vivo, sonrió mientras la embarcación atracaba. En cuanto la pasarela tocó tierra, Iva corrió hacia él, encontrándose con sus brazos abiertos en un abrazo que parecía querer compensar 7 años de ausencia. «Mi pequeña Iva», susurró él, la voz quebrada por la emoción. «Has crecido tanto». Vesna se acercó lentamente, con Mila en brazos. Tomislav levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de su esposa, en un momento de reconocimiento silencioso que contenía 1000 conversaciones no pronunciadas. «Vesna», dijo simplemente, extendiendo un brazo para incluirla en el abrazo, mientras contemplaba a la pequeña Mila por primera vez. «Y esta debe ser nuestra Mila, la hermana que nunca conocí». Mila, curiosa como siempre, extendió sus pequeñas manos hacia este extraño que de alguna manera no parecía tan extraño. Tomislav la tomó en brazos con reverencia, examinando con asombro el medallón que colgaba de su cuello. «Lo mantuviste a salvo», dijo a Vesna, «todos estos años. Igual que tú mantuviste a salvo los artefactos», respondió ella. Tomislav asintió, volviéndose hacia Darko, quien sostenía un cofre antiguo elaboradamente tallado. «Todo está aquí, los papiros originales, las herramientas, las muestras, todo lo que necesitamos para probar la autenticidad del descubrimiento». Esa noche, reunidos alrededor de una gran mesa en la villa, Tomislav narró su historia, cómo había descubierto la cámara secreta en una zona inexplorada cerca del Valle de los Reyes, cómo había comprendido inmediatamente el valor de lo que había encontrado, no solo conocimientos médicos avanzados, sino evidencia de una comprensión de la genética humana que no debería haber sido posible hace miles de años. Cuando Ivanovich Corp se dio cuenta de lo que había descubierto, intentaron apropiarse de todo, explicó. Primero con ofertas de financiación exclusiva, luego con amenazas. Cuando me negué a entregarles el control total, organizaron un accidente durante la excavación. «¿Cómo sobreviviste?», preguntó Iva, cautivada por el relato. «Gracias a mis guías locales descendientes de los antiguos guardianes del templo», sonrió Tomislav. «Me ayudaron a escenificar mi desaparición y me ocultaron en una aldea remota mientras me recuperaba. Después comprendí que no podía regresar sin poner en peligro a todos los que amaba. Así que continué mi trabajo en secreto, documentando los artefactos y preparándolos para su eventual revelación al mundo». «¿Y ahora?», preguntó Igor. «Ivanovich Corp sigue siendo poderosa». «Ahora tenemos lo que ellos no tienen», respondió Tomislav. «Pruebas irrefutables, aliados en todo el mundo, y lo más importante, la verdad de nuestro lado. Es hora de que el mundo conozca lo que hemos descubierto». En los días siguientes, el plan se puso en marcha. La información del disco, combinada con los artefactos físicos y la documentación meticulosa de Tomislav, fue enviada simultáneamente a universidades, hospitales de investigación,
periodistas y organizaciones médicas de todo el mundo. La reacción fue inmediata y abrumadora. El descubrimiento de los Kovácsich, como pronto se conoció, revolucionó la medicina moderna. Técnicas de tratamiento derivadas de los antiguos conocimientos egipcios comenzaron a aplicarse a enfermedades antes consideradas incurables. La manipulación genética ética, basada en principios establecidos hace milenios, abrió nuevas vías para prevenir trastornos congénitos. Ivanovich Corp intentó desacreditar el descubrimiento, pero la evidencia era demasiado sólida y el apoyo mundial demasiado fuerte. Eventualmente, la corporación se vio obligada a cambiar su estrategia, ofreciendo colaboración en lugar de oposición. Para Iva, el mayor descubrimiento fue su propia familia. Un año después de la reunión en Brach, los Kovácsich se establecieron en una hermosa casa en Trogir, la ciudad natal de sus abuelos. Tomislav y Vesna retomaron sus carreras científicas, ahora como líderes de un instituto internacional dedicado a la investigación de conocimientos médicos ancestrales. Marko y Katarina Kovácsich, los abuelos de Iva que habían permanecido ocultos en Sudamérica, finalmente pudieron regresar a Croacia para reunirse con su familia. El círculo estaba completo. Una tarde, mientras Iva observaba a su familia reunida en 1900, el jardín de su nueva casa, con Mila ahora dando sus primeros pasos y balbuceando sus primeras palabras, comprendió que las historias que solía inventar para distraer a su hermana en aquellas noches frías en las calles de Split no estaban tan lejos de la realidad. A veces, le dijo su padre, sentándose junto a ella, la verdad es más extraordinaria que cualquier ficción que podamos crear. Iva sonrió, mirando el medallón que ahora colgaba de una vitrina en su sala de estar, un recordatorio constante de su extraordinaria aventura. Lo importante es quién está a tu lado para compartir esa verdad. Tomislav asintió, abrazando a su hija. El verdadero legado de los Kovácsich no son los descubrimientos ni los conocimientos. Es el amor y el coraje para defender lo que es correcto, pase lo que pase. Y mientras el sol se ponía sobre el mar Adriático, bañando la antigua ciudad de Trogir en luz dorada, Iva supo que su historia, la historia de su familia, continuaría inspirando a generaciones futuras a buscar la verdad, proteger a sus seres queridos y, sobre todo, a creer en la posibilidad de finales felices incluso en los momentos más oscuros. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Iva y su familia los haya conmovido. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, el amor y el coraje. No se pierdan nuestros próximos contenidos donde seguiremos explorando mundos fascinantes.